Pues vamos a estudiar en este momento acerca de sirviendo al Señor con temor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, allá en Salmos capítulo 2, versículo 11, por favor. Salmos capítulo 2, verso 11. Si lo tienen, dice de la siguiente forma: Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Qué significa esta parte de la Escritura cuando nos llama a servir a Dios con temor? Ciertamente hoy en día la gente piensa que puede acercarse a Dios y servirle como sea. Piensa que puede venir a Dios, disponer sus dones, sus talentos, inclusive para hacer algo por Dios, pero no necesariamente lo hacen con temor. Muchas personas vienen a Dios a ofrecer sus capacidades: escuela dominical, cantos, predicación, repartir folletos, repartir tortas a los pobres, salir a predicar al parque, y poner casas hogares, comedores, poner grupos de alabanzas muy organizados, y un sinnúmero de cosas más. Pero el gran problema de muchos de ellos es de que ese servicio no va acompañado con temor de Jehová. Para temer a Jehová es necesario conocer qué es lo que Él no le gusta, qué no le agrada a Él. Ahora, nosotros ya hemos visto muchas veces que lo que no le gusta es el pecado, no le gusta la hipocresía, no le gusta el orgullo, no le gusta la altivez, no le gusta que la gente quiera burlarse de Él, no le gusta la injusticia, no le gusta la falta de misericordia. Hay muchas cosas que no le gustan. Entonces uno puede hacer un montón de cosas, querer servir a Dios y no tener la intención correcta y estar desagrado a Dios. Ustedes recordarán a los fariseos que ellos en un principio buscaban servir a Dios. Ellos querían servir a Dios. Ellos eran muy estrictos en ese servicio. Ellos diezmaban estrictamente todo lo que ganaban y aprendían muchas cosas. Pero aún así, y con todo el servicio, y con todo el sacrificio, con todo el holocausto, ellos mismos estaban reprobados. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres acercarte a Dios y disponer tu tiempo, tus dones, tus capacidades que Él te da para el servicio, es necesario que sepas que hay que tener temor de Dios. No podemos como si nada pedir: Señor, yo voy a servir. Hoy en día la gente tiene la costumbre de ir, visitar lugar, de congregación en congregación, y muchas veces son desconocidos, y cuando llegan, pues la gente dice: hermano, bienvenido. No saben si está convertido, si se arrepintió, no saben si está buscando a Dios, pero simplemente lo tratan de hermano, y como esto ya es algo más social que verdadera fe, que verdadero temor de Dios, amor a Dios, es algo más social, pues se reciben, se abrazan, y hermano, ¿tú qué hacías? Pues yo hacía esto, yo hacía aquello, yo adoraba, yo cantaba, yo predicaba. Pues predícale. Y entonces pues se ponen a servir gente que no tiene temor de Dios, y con el paso del tiempo eso puede traer problemas a la congregación, puede traer muchos problemas. Servid a Jehová con temor. Si tú quieres servir a Dios, entonces vamos a servirle con temor. Ustedes han escuchado la palabra ministro. La palabra ministro viene del latín minister, que significa sirviente. Ministro, que se escucha mucho en los templos, en las iglesias. Ahí viene el ministro, llega el ministro, va a predicar, quién es el que ministra este lugar, etc. La palabra viene del latín, que significa sirviente, o el que sirve, el siervo. Y esa misma palabra, minister, del latín, tiene una raíz que es minus. Y minus significa el menos, el menor, ¿sí? O sea que realmente un ministro es el menor de todos. Un ministro es el menos de todo. Un ministro no busca lo contrario que la naturaleza de la palabra ministro, porque hay ministros que buscan la exaltación, hay ministros que buscan el reconocimiento, hay ministros que buscan que sean alabados, reconocidos. Hay ministros que llegan a iglesias y si no se les invita a predicar, se enojan y se van y dicen: ¿qué clase de iglesia es esta? ¿No? Porque llegó un ministro, un siervo, un apóstol, lo que sea,
pues ya la gente ya busca ponerse títulos cada vez más grandes, pero no es el punto. Jesús lo dijo también de otra forma: el que quiera ser el mayor entre ustedes, sea que vuestro siervo, ¿sí? O sea que en la iglesia, ¿quiénes son los más grandes? Son los que sirven, son los que sirven. Y un ministro está para servir, no para ser servido. Yo tengo visitado iglesias que después me invitan a sus convivios. Está el pastor ahí en medio de ellos, una gran mesa. Y el pastor, pues, siempre lo buscan sentar ahí en la punta, ¿no? O en un lugar central. Y hay veces en lo personal, hasta a mí me toca, ¿no? Que me quieran sentar ahí. Y no necesariamente tiene que ser así. Pero hay gente que ya le gusta el trato, le gusta el buen trato, le gusta el trato ese de honor que recibe la gente. Y entonces, que el pastor, su café del pastor, su café del pastor. Todos están esperando, pero todos están felices, porque el pastor está servido, ¿no? Y el pastor pues está bien cómodo también ahí, que todo le sirva, ¿no? Su comida del pastor. Y ese platillo es especial porque es para el pastor. Y gente que saca cubiertos especiales, vasos especiales, platos especiales, y hacen diferencia entre los demás hermanos de la iglesia y el pastor. Y esto lo he visto varias veces. Y no es correcto. No es correcto. Quizás haya pastores que son servidos así y no lo estén buscando. Pero sí hay muchos otros que lo buscan. Y hay muchos otros que quizás no lo buscan, pero por causa de esto, pueden hacer que se pierdan sus almas. Entonces, ministro es el que sirve. La palabra dice que Dios da gracia a quienes, a los humildes, a los sencillos, a los pobres de espíritu, a los que no se creen mucho, no están enaltecidos, no están envanecidos. Dios a ellos da gracia, pero Dios humilla a los soberbios hasta la tierra. Eso lo dice el Salmo 147, verso 6. Lo leemos rápido, si no me equivoco. Salmo 147, verso 6. Dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Sí? Cuando son humildes, Dios no tiene problemas en exaltarlos, pero tiene que ser humilde. No estar exaltado uno mismo para que Dios me exalte más. No. Dios lo exalta a los humildes. Así que si alguno de nosotros tiene un carácter de envanecimiento, le gusta hablar de lo que hace por Dios, le gusta hablar de las bendiciones que Dios en su vida, no es correcto. ¿Sí? Pero si se trata de impíos, tampoco Dios tiene ninguna dificultad de humillarlos hasta lo más hondo, ¿sí? Hasta el fondo. Ha habido hombres que se hacen llamar Dios en la tierra. Está muy elevado su envanecimiento, están más hinchados que cualquier otra cosa. Se creen dioses ya en la tierra, ¿no? Y hasta han dicho que se iban a transfigurar, iban a cambiar este cuerpo físico por uno celestial. Y están muertos de cáncer, de otro tipo de enfermedades que no existen, ¿sí? Entonces Dios humilla a los impíos y los hace comer el polvo, pero a los humildes Dios los exalta. Y Dios no tiene problemas en exaltar a los humildes. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 vamos a ver otro ejemplo del trato que reciben los hermanos, pues cuando hay una búsqueda de Dios, si quieren hacer las cosas serias por Dios. 1 Tesalonicenses 5, versos 12 y 13 dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, ¿sí? Reconoce al que trabaja entre ustedes, ¿sí? Al que te preside, que de alguna manera da la cara, y al que te amonesta, aún si te reprende, aún si te corrige cosas, dice: reconócelo, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. O sea, Dios pues, le ha dado cierta honra a los que siguen a Dios. Bueno, si empezamos un poquito en los siervos que han honrado a Dios, ¿cuánta honra tiene Moisés entre los judíos y aún entre los cristianos? Mucha honra, mucha honra. ¿Cuánta honra tiene Pablo el apóstol? Pedro. ¿Cuánta honra tienen los discípulos de Cristo, los cristianos del primer siglo, los mártires? ¿Cuánta honra tienen? Porque Dios las ha dado. No lo buscaron porque buscaran la gloria. No lo encontraron porque buscaban la gloria. Lo encontraron porque buscaban la gloria de Dios. Y sin embargo Dios los ha exaltado hasta muy alto, ¿no? Y el más humilde de todos y el que más alto honor ha recibido es Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Él es el Hijo de Dios, es el que más humillado
y por lo tanto es el más exaltado. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Ok. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema entonces? Sí, Dios exalta a los humildes. Pero ¿en dónde está el problema? ¿En dónde radica el problema? Radica el problema cuando los siervos dejan de ser humildes, ¿sí? Ahí radica el problema. Los siervos dejan de ser humildes. Y para eso buscamos Isaías 10. Isaías 10, verso 15. Si lo tienen, dice: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Fíjense cómo dice: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbercerá la sierra contra el que la mueve? ¿Sí? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Fíjense, ¿no? ¿Cómo está esto? Dice el texto: ¿se va a gloriar el hacha contra el que lo utiliza para cortar? Le va a decir el hacha al leñador, por ejemplo: tú no sabes usar esto, tú no sabes cómo se hacen las cosas, yo te voy a enseñar cómo se debe cortar. Y dígame, ¿qué poder tiene una hacha por sí misma? Cualquier herramienta, lo que está diciendo acá, por ejemplo, el hacha, la sierra, se va a levantar contra el que la mueve, el báculo va a levantar al que lo sostiene. ¿Cuál es el poder de cualquier herramienta? Sea báculo, sea hacha, sea sierra, sea un destornillador, sea una llave Stilson, sea lo que sea. ¿Cuál es el poder y la eficacia de una herramienta sola? Ninguna. Está guardada en el cajón. No puede ser nada por sí mismo. De la misma manera, los hombres, los siervos de Dios, deben de estar conscientes que toda la obra, cuando es efectiva y ellos son usados, y es efectiva la obra y prospera espiritualmente, y hay crecimiento espiritual, madurez espiritual, hay crecimiento del número de congregantes y sobre todo el número de convertidos, y ve un progreso espiritual, nunca debe de pensar que es porque hay poder en sí mismo. Nosotros no debemos de pensar que hacemos algo y lo hemos conseguido gracias a nosotros mismos, porque sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Ni un alma se nos va a convertir, ni una mosca se nos convierte. Sin Dios no podemos hacer nada. Tan efectivo como es un martillo guardado en el cajón más olvidado, así somos de efectivos sin Dios. Así somos de efectivos sin Dios. No tenemos poder, no tenemos capacidad. Y podamos ver un avivamiento, una gente que se convierte, gente que entiende y decir: wow, eso lo hizo porque yo le prediqué. Qué equivocado estamos, porque Dios puede tirarte a la basura y poner a otro. O sea, hay que entender bien eso. Si yo no le predico, otro le va a predicar. Y no va a buscar al super elevado siervo que Dios necesita, sino, como dice la palabra, de lo vil, de lo menospreciado, toma a Dios. Pero hay veces que la gente se olvida de dónde Dios le sacó. La gente se olvida de dónde Dios le saca. Y si vamos a servir a Dios, no recomendamos que nadie se olvide de dónde Dios te sacó. Si vas a servir a Dios, para que no se eleve tu espíritu, para que luego no le digas tú a Dios: Dios, yo creo que no se hacen así las cosas, sino se hacen así. Cuidado decir eso. Es algo abominable, algo terrible decir: Señor, tu palabra dice esto, pero mejor vamos a hacerlo así. O yo siento que mejor es asado. No, cuidado con hacer eso. Es terrible, las cosas son terribles. Y Dios no desea eso. Quiere que seamos dóciles, que dejemos ser usados por el Maestro. El Maestro sabe cómo usar las herramientas. Nosotros, ¿qué nos toca hacer? Ser humildes, humillarnos delante de Él. Pero como vemos acá, repetimos Isaías 10:15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Sí, voy a ser más alto que tú, yo puedo hacerlo. Ya ni oro, ya ni estudio, ya ni medito, ya ni armo mi bosquejo, porque siento que donde yo me pare, ahí el Espíritu me va a dar todo. Y no es que dependamos de bosquejos, pero sí es importante la capacitación y el estudio. ¿Se ensorbercerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase el que lo levanta.
como te dan a entender, como si tú sostuvieras a Dios, como si Dios te necesitara a ti, como si Dios se apoyara en ti, y no es cierto. Nosotros debemos apoyarnos en Dios, si no, no somos nada. Como si levantase la vara al que no es leño. Es tremendo tomar esa actitud para con Dios. Da temor. Da temor. Porque imagínense que de repente ahí el hacha le dice, Señor, tú no sabes nada. Pues agarra a Dios esa hacha, la arrumba ahí en el cajón o la tira al fuego y agarra una más humilde, una más dependiente. Y de veras que Dios nos guarde. Que Dios me guarde. Si quieres empezar a servir a Dios, este es el primer tema. Guarda tu corazón del orgullo, de la presunción. Así hay hombres que empezaron en la predicación y terminaron envanecidos. Así hay hombres y mujeres que empezaron en el culto de la alabanza, adorando a Dios con sus dones, sus talentos, preciosísima voz. Hermanos que tocan instrumentos de manera profesional y al final terminaron todos envanecidos. Y quizás algunos de ellos sean las superestrellas evangélicas modernas. Y muchas otras no, de plano son del mundo. Pero lo que yo voy a decir es mucha gente se envanece, quiere ver su nombre, quiere ver su foto en las portadas. Y el púlpito, el frente de la iglesia, no es un escaparate, no es un exhibidor de dones y de talentos. No, es el lugar donde se presenta a Cristo. Es el lugar donde se invita a la gente a venir a Cristo. No es para presumir nuestras capacidades. Al contrario, si al frente podemos decir, Señor, sin ti no soy nada, sin ti no somos nada. Mejor para que se borre nuestra identidad delante de la gente y solo resalte Cristo. Cristo. Entonces, como pueden notar, hoy estamos hablando acerca de la altivez en el servicio. Ese es el título de este tema. Altivez en el servicio. Vamos a buscar en nuestras Biblias para ver un ejemplo de cómo uno se vuelve altivo. Si uno está sirviendo a Dios, viene humillado, viene de la basura, Dios lo levanta, lo perdona, le limpia el pecado con la sangre de Cristo, lo invita a participar en su glorioso evangelio, la obra, y después empieza a ver que la gente se le acerca, le pide consejo, le reconoce. ¿En dónde empieza el problema? Vamos a ver ya Ezequiel 28, 13 en adelante. Ezequiel 28, 13 en adelante. Dice la Biblia: En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, de carbunco, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ese texto es reconocido como dirigiéndose al diablo, a Satanás, a Lucero, antes de que fuera diablo. Entonces está hablando al rey de Tiro, si no me equivoco, y hablando al rey de Tiro, pues hace una referencia que tú des cuenta como que este ya no es el rey de Tiro, sino se está refiriendo a la potestad que estaba detrás de este rey. Dios se dirige muchas veces a personas y refiriéndose a las potestades que están detrás de esas personas. En el libro de Daniel te das cuenta que un ángel, mensajero de Dios, luchaba contra el príncipe de Persia, ¿sí? Porque hay potestades en regiones, hay potestades por países. Entonces en Tiro y Sidón había una entidad que lo más probable era el diablo, que estaba detrás, en la cual Dios le empieza a hablar, dirigir palabras a través del profeta, pero ya nos damos cuenta de que también están dirigidas al que le manipulaba como títere. Este es el diablo. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 13, este rey nunca estuvo en el Edén, pero le hace referencia de que estuvo en el huerto del Edén, pero realmente nunca estuvo en el Edén, que pasaba mucho tiempo. Y dice que de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunco, esmeralda, etcétera, etcétera. Como dan a entender que las vestiduras de esta personalidad estaban de piedras preciosas, y esas piedras son de colores amarillos, verdes, rosas, azules, muchos colores así, y salía un fulgor tremendo. Dice que las flautas y tamboriles estaban preparados en el día
de su creación, como si fuera la máxima, como lo más esperado en la jerarquía angelical, la criatura que se estaba creando, era la máxima creación, algo parecido con Adán y Eva en la creación de la tierra, que el ser humano es la corona de la creación. Al parecer quizás el diablo también era como lo máximo, lo más hermoso, lo más poderoso, obviamente después de Cristo, lo más bello entre los ángeles. Dice el verso 14, tú, querubín grande, protector. Tú, querubín grande, protector. Y fíjate cómo dice ahí el texto. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, estabas cerca de Dios, perfecto eras en todos tus caminos, o sea, era perfecto, sin mancha, desde el día que fuiste creado, o sea, estuvo caminando bien un tiempo, hasta que se halló en ti maldad, o sea, llegó un punto en donde ya no fue perfecto, se le encontró en pecado. Fíjate, él no estaba en el mundo, rodeado de homicidios, de violaciones, de guerras y toda cosa horrible. Estaba rodeado de santidad, de gloria, de justicia, y con todo algo surgió en su corazón, maldad. ¿Y en qué consistía esta maldad? Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Una contratación nos recuerda quizás a la vida de Absalón, que cuando quería derrocar a su padre, el rey David, hablaba con la gente afuera del castillo, por así decirlo, en las ciudades, y daba a entender ahí como que su papá era muy duro, como que su papá era muy rígido, y que él iba a ser un poco más suave, más comprensivo, y trataba de ganarse al pueblo, pasárselo de su lado. Entonces el diablo quizás hacía algo parecido con los ángeles, engañando ángeles, engañando a querubines, serafines, arcángeles, engañando a muchos con intenciones malas. Y seguimos en el verso 16, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17, se enalteció tu corazón, ¿a causa de qué? De tu hermosura. Aquí está el problema. Este es el problema. Este es el problema. ¿Vas a servir a Dios? Si vas a servir a Dios, Dios no va a tener problemas en darte su hermosura. Como vemos, Él honra a los que se humillan. Él los honra. Él los honra. Y no sé por qué lo hace el Señor. No sé si porque es justo, no sé, no lo entiendo yo perfectamente. Si salimos del pecado y sabemos que nos ama mucho. Y al final, si uno sirve, hasta recibe honra. Pero, si uno tiene la hermosura de Dios, y uno agarra esa hermosura y dice, esta hermosura la tengo porque yo soy mejor que los demás. Esa hermosura yo la tengo porque no hay nadie como yo. Olvidándote quién te dio la hermosura. Y con eso, haciendo y deshaciendo en la casa de Dios, con la gente, con los miembros de la iglesia, con los que dirigen, manipulando a los congregantes, no sé, practicando un autoritarismo como Diótrefes, o engañando a los hermanos, un montón de cosas. Y viendo aquí lo que dice el texto, tal cual diablo, tal cual Satanás, actúa el hombre que se enaltece su corazón por causa de su hermosura. Si tú eres una persona que sirve a Dios, yo no sé quién puede hacer que escuche este audio. Realmente este audio se está grabando porque no se pudo grabar el miércoles pasado por un fallo técnico. Pero si tú sirves a Dios de alguna forma, quien sea que escucha este mensaje, y hay gente que te busca, gente que te reconoce como alguien espiritual, como alguien maduro en la fe, como alguien fuerte en la fe, si tú te sientes fuerte, si tú te sientes imparable, en el sentido y no en el buen sentido de la palabra, sino que te sientes autosuficiente, como que la gente debería escucharte predicar a ti y no a otro, debería buscarte a ti y no a otro, porque otro no es mejor que tú, o no va a hacer lo que tú haces, o no dejas predicar a los demás, y obviamente que estén convertidos. Buscas acaparar la atención de la gente. Ten en cuenta de que estás en un grave peligro, porque al diablo lo echaron del cielo
no hubo homicidio, no hubo violaciones ahí. Simplemente su corazón se enalteció y empezó a acaparar la atención de los ángeles hacia su persona, cuando los ángeles, sus ojos estaban fijos en Cristo. Y de la misma manera en la iglesia, pastores y siervos roban la mirada de las ovejas de Cristo para dirigirla a ellos y ellos ser honrados y ellos ser venerados. Y eso es una abominación. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, y los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí ya pasó de lucero a diablo, consumido por el fuego de Dios. Yo no sé si es una monstruosidad como lo pintan, pero una cosa sí sé: Dios le quitó todo lo que tenía, toda la hermosura. Aún se puede presentar como ángel de luz, pero es para engañar, porque ella no es ese ángel glorioso que era en un principio. Todo Dios se lo quitó. Hay que tener cuidado entonces cuando servimos a Dios. Hay que tener cuidado con nuestro corazón entonces, con altivez. Claro que hay que tener cuidado. Hay que llorar, hay que doblar las rodillas. Cuando alguien se acerca: hermano, hermana, hace tiempo que no te veo, ya necesitaba hablar contigo, hermano, porque yo sé que tú esto, que tú lo otro, y tú agarras esos pensamientos y esas palabras y las acaricias como para ti. Cuidado. Lo cual tú deberías decir: no, hermano, no, hermana, a Dios solo la gloria. Si vas a dar gracias, gracias a Dios. Es lo que hay que hacer. Un servicio va a ser fiel y perfecto, ¿sí? Y no estoy hablando de que no se te caiga alguna vez una silla o algo, sino me refiero a alguien que no dé su corazón al orgullo y a la altivez, que no quiera agarrar una pizca de la gloria de Dios. No, tú no debes de agarrar una pizca de la gloria de Dios. Es de Dios, y si tú se la das a Él, eso a Él le gusta mucho, y Él te va a exaltar cuando fuera el tiempo. A nosotros nos toca humillarnos debajo de Él. Vamos a ver otra parte allá en Isaías 14, 9, 20. Isaías 14, 9, 20. Dice el texto: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de tus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, todo se acabó. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Qué expresión, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo? Como nos recuerda cuando los discípulos venían a Jesús: Señor, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un ¿qué? Como un rayo, o sea, fue echado así. A veces la gente piensa que Jesús y el diablo se van a dar un conflicto así muy parejo, y no es cierto. No se compara el poder de Cristo con el del diablo. No hay ninguna comparación. Jesús es todopoderoso. El diablo es poderoso, pero Jesús es el todopoderoso, ¿sí? Entonces lo echó así como que un rayo. Dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Está en su corazón, las maquinaciones de su corazón, de su altivez, lo que había en su corazón. Fíjense: subiré al cielo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Qué curioso, ¿no? Semejante al Altísimo. Hay mucha gente que quiere eso en el mundo. Hay gente que quiere eso en el mundo. Es peligroso. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló ciudades,
que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de su sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No serás nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Y en otra parte vimos que Satanás corrompió su belleza, corrompió la hermosura que recibió. O sea, a Dios no le gusta la altivez. Otro ejemplo, y vamos a tener una lectura larga, y solo voy a dedicarme a leer, pero vamos a notar claramente los puntos donde está el problema. Allá en Ezequiel capítulo 16, ya hablamos del diablo, ahora vamos a hablar de las personas, de los seres humanos. Ezequiel 16, un texto muy conocido. Bueno, para algunos no, pero es muy interesante. Ahora vamos a hablar cómo se enaltece el ser humano, ¿sí? Recuerda que el diablo estaba rodeado de santidad. El ser humano, cuando Dios lo llama, ¿rodeado de qué está? Rodeado de inmundicia, rodeado de pecado. Pero fíjate cómo aún así el ser humano se porta peor. Dice 16:1 de Ezequiel: Vino a mí, palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. O sea, vienes de familia de idólatras. 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. O sea, como si fuera un hijo abortivo, hablando de cómo salió este pueblo tan grande, de un hombre ya anciano, que no tenía posibilidad de dar hijos, y aún así como un abortivo, pues salió esta nación, ¿sí? Verso 5: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Verso 6: y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Sí? Es cuando habla de que ya Israel ya no era una sola familia, un patriarca con sus hijos, sus 12 hijos, sus nietos, sino ya estaban formando una nación. Quizás hablando de los tiempos de Israel, cuando estaba ya multiplicado, en los tiempos de Faraón, un poco antes de que Moisés viniera a sacarlos con el brazo de Dios. Verso 8: y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mando sobre ti, y cubrí tu desnudez, te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Quizás haciendo alusión al monte Sinaí, cuando se da los 10 mandamientos, y hay alianza entre el pueblo y Dios. 9: te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti. O sea, un pueblo que estaba muy mal, muy desprotegido, muy humillado, y Dios lo rescata, lo salva, le ama, le viste. Te ungí con aceite. Verso 10: te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. ¿Sí? O sea, la adornó, le puso muchos adornos, porque ya era como su esposa. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza, como si fuera la esposa de un rey, Israel. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo y de miel de aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Escúchame esta parte. Y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a ser, ¿qué? Reina. Quizás sean los tiempos de gloria de David y de Salomón. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. No había nación como Israel, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Israel tenía hermosura? ¿Era muy bella? Sí. ¿Pero de ella vino esa hermosura? No, vino de Dios. Igual los siervos de Dios, igual los hijos de Dios, se acercan a Dios, se humillan a Dios, vienen a Dios muy humillados, muy lastimados. Dios los levanta, les perdona, les lava los pecados, les hace crecer espiritualmente, hacen que sus vidas bendigan a otros, y entonces esa vida de impiedad se convierte en una vida muy hermosa. ¿Sí? Esa vida de impiedad se convierte en una vida muy hermosa. Esa vida de impiedad se convierte en una vida muy hermosa. Esa vida de impiedad se convierte en una vida muy hermosa. Esa vida de impiedad se convierte en una vida muy hermosa.
que bendice a la gente, porque es la hermosura de Dios que bendice a la gente. Pero ¿qué pasa? Repito 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura. ¿Se dan cuenta? Se olvidó de Dios y dijo, empezó a ver sus brazaletes, sus diademas. Oye, pues si soy importante. Oye, pues si soy única. Si como yo no hay dos. Entonces empezó a enaltecer. Ya el diablo empezó a tener competencia ahí con esta persona, con esta nación, igual con muchos hombres que entran en la misma situación, y Dios nos guarde. Pero confías en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron, suya eras, empezó a prostituirse. Y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y que Dios le dio mucho oro a Israel, plata en guerras, en salida de Egipto en la guerra, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, dice, tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite, la miel, que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y así fue, dice Jehová el Señor. Todo lo que Dios le dio, ¿para qué lo utilizó? Para ídolos. ¿Sí? Para ídolos que se hizo. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado para mí y los sacrificaste a ella para que fuesen consumidos. Eran pocas cosas tus fornicaciones, al punto que ya eran tan idólatras que algunos de sus hijos los sacrificaban al fuego, en honor a dioses. Y uno puede perder hijos de Dios cuando se enaltece igual. Para que degüelles también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, como diciendo Dios, oye, pues siempre fuiste así. Oye, la hermosura que tienes, tú ya la traías cuando veniste conmigo. ¿No te acuerdas de dónde saliste? Ahí está el punto. Acuérdate de dónde saliste, hijo de Dios, hija de Dios. No permitas que la vanidad, la altivez entre en tu corazón. Pide a los hermanos de la iglesia que oren por ti por estas cosas. Aún también que oren por mí, pero que oren por ti si sirves de alguna manera u otra. No permitas que entre la altivez. Acuérdate de Dios sacó, no para que te confunden tus pecados y dudes de la gracia, sino más bien para que nunca se eleve tu corazón y siempre le des la gloria a Dios y no te apartes de Él. Y no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tus sangres. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. ¿Qué dice esa frase? Hiciste abominable tu hermosura. Israel hizo abominable la hermosura que Dios le dio. Si Dios te da algo, si Dios me da algo, hermosura de Dios, y con ello viene respeto, viene consideraciones, guárdate. Porque Dios no quiere que conviertas lo hermoso en abominable. Son dos extremos muy radicales, de hermoso a abominable. No hagas eso con la gloria de Dios, ni yo. Aquí puedes ver otro ejemplo de cómo los hombres se apartan de Dios. Dios le dio hermosura a la gente, a una nación, a reyes. Pero ¿cuál fue el punto? Que ellos no tomaron en cuenta a Dios un día y dijeron, nosotros somos lo que somos. ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores que los demás, quizás. Nosotros somos lo que somos. ¿Por qué? Quizás dirían, pues porque como nosotros nadie predica como yo, nadie se decanta como yo, nadie alaba como yo, nadie.
¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tú debes de guardar tu corazón. Y tenemos que ser como Jesús. Vamos a buscar Juan 5:41. Juan 5:41. Fíjate las palabras de Jesús. Dice: gloria de hombres no recibo. Son las palabras de Jesús. Gloria de hombres son las palabras de Jesús. Gloria de hombres no recibo. Y no es que la gente no debería honrar a Jesús, la gente debe honrar a Jesús, pero lo que aquí está hablando era el trato que tenían los hombres entre ellos mismos, los fariseos entre ellos mismos, que buscaban el aplauso. Jesús no buscaba eso. Él buscaba la gloria del Padre, y el Padre iba a glorificar a Cristo. Pero mucha gente busca la gloria de los hombres. Yo te hago la pregunta: ¿tú buscas la gloria de los hombres? ¿Tú buscas la gloria de los hombres? ¿Tú buscas el reconocimiento de la gente? ¿Te gusta? ¿Sientes en tu corazón algo agradable cuando la gente habla bien de ti? De lo que tú haces por Dios. Eres llevado a mencionarlo tú mismo y a veces ni siquiera es necesario. ¿Entiendes lo que dice la doctrina de Cristo? No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Usas quizás a Dios como pretexto para manifestar tus obras a los hombres. El mundo está lleno de esto. Organizaciones y hombres que usan a Dios como pretexto para gloria propia. No hagamos esto con Dios. Para terminar, voy a mencionar un versículo que no mencioné yo en el estudio del miércoles pasado, pero que quiero tocarlo porque a mí me ha bendecido mucho y estoy seguro que bendecirá a más de dos. Dice Lucas capítulo 19, capítulo 19, versículo 28. Lucas 19, verso 28. Dice: dicho esto, iba delante de él, subiendo a Jerusalén. De aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino. Un pollino es una cría de una asna, es un burrito, un asnillo, un burrito. Dice: encontrarás un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Ningún hombre. Ese pollino estaba reservado para el Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no? Dice: desatadlo y traedlo. Y si alguien preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Si alguien te pregunta: ¿por qué lo desatas? Le vas a decir: el Señor lo necesita. Vamos a buscar allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, si no me equivoco.
No, capítulo 12. Juan capítulo 12. Dice, verso 12. 12 de Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Escucha: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían dicho. Hasta ahí. Este asnito, este burrito, me impresiona cuando yo lo reflexiono, porque es el siervo, es el sirviente de Cristo del que nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Pero una cosa es verdad, Jesús dijo de él: si alguien pregunta por qué lo desatas, díganle, porque el maestro lo necesita. Si hay hijos de Dios, hijas de Dios, y sirves, el maestro te llamó porque quería usarte para sus propósitos. Pero debemos de ser como este burrito, que cuando él estaba en su servicio, y su servicio era llevar al creador del universo en sus lomos, nadie se fijó de él. Nadie se fijó en él. Nadie se acordó de él. Y muy pocos se acuerdan de él. Pero qué gran privilegio tenía. Y así debe ser tú cuando lleves a Cristo en cualquier parte. Cuando testifiques de Cristo en cualquier parte. Tu mayor deber es que la gente vea claramente a Cristo y no a ti. Es que la gente se fije en Cristo, levanta la mirada en Cristo y no a ti. Y si no se acuerdan de ti, pues ¿qué? Es Jesús el que se acuerda de ti. Es Jesús el que te llamó. Es Jesús el que se va a acordar de esta obra y no va a quedar sin recompensa, aunque sea muy sencilla. Pueden orar personalmente. Y es todo por mi parte. Dios les bendiga mucho y Dios les guarde. Hasta luego.